palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de sus hijos en el universo. Es un día maravilloso que ha hecho el Señor para extender su reino a través de este canal Vida TV, por el cual doy gracias a Dios y gracias a Dios por estos hombres y mujeres que nos ayudan a extender el reino, como bien decía. Bendito sea el Señor. Bueno, pues hoy estamos comenzando un estudio exhaustivo sobre el libro de Efesios. Lo vamos a hacer verso por verso, capítulo por capítulo, verso por verso, y vamos a ir viendo lo que el Espíritu Santo nos quiera revelar sobre el libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro que nos ayuda a buscar la identidad con Cristo, algo tan indispensable para el crecimiento espiritual, para tener esa fe al nivel que debemos tenerla, para que nada nos pueda mover el piso, como bien yo digo, cuando algo nos sorprende, cuando tenemos esa identidad con Cristo, cuando sabemos quiénes somos, cuando llegamos a ese crecimiento espiritual. Este es un libro para la iglesia, ¿sabe? Nada nos puede mover. La iglesia tiene un propósito y lo vamos a ver en el capítulo 3 de Efesios. El propósito de la iglesia, vamos a estar viendo cómo Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El libro de Efesios es un libro que nos ayuda, primero que nada, la identidad, y segundo, reconocer que somos una parte importante del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Bendito sea el Señor. Bueno, pues haciendo un poquito de introducción sobre el libro de Éfeso, Éfeso era una ciudad, el libro de Efesios, Éfeso era una ciudad, la más importante de la provincia de Roma, en Asia. Recuerde que estamos en Asia. Efesios pertenece a Asia, Asia Menor. Y ahora en este tiempo, Éfeso es la ciudad de Turquía. Éfeso era una joya dentro del territorio romano alrededor del Mediterráneo, porque tenía una posición comercial muy importante, una posición geográfica que la identificaba como muy importante para toda la Asia, porque era una ciudad famosa dentro del Imperio Romano por cuanto era marítima, y había mucho tráfico marítimo en aquel momento, y le dio importancia a esta ciudad. Eh, y Roma era la capital en aquel momento. Así que Éfeso era la ciudad de los monumentos. Una ciudad, recuerde que los asiáticos, Grecia, toda esta ciudad, pues están muy enfocados, aún en esta época todavía, en los monumentos, las estatuas. Todo tiene que ser visto, y sobre todo en Éfeso se proclama y se vive por la diosa Diana. Y es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De aquí que se conocía como la ciudad de los hechizos. Esa era Éfeso, la ciudad de los hechizos, de las prácticas mágicas más importantes. Se creía que la diosa Diana poseía un poder superior a la astrología. Fíjese si la tenían en un nivel muy importante. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, el apóstol Lucas hace alusión, que fue el que escribió el libro de los Hechos, hace alusión a los templecillos de la diosa Diana, cómo discutían y no querían el evangelio porque la diosa Diana estaba siendo rechazada por Jesucristo. Estaban viendo el mover del Espíritu Santo, y en ese momento, pues era para ellos un problema que se difundiera el evangelio, porque en esa ciudad, en Éfeso, era tan importante el templecillo de diosa Diana, porque les daba mucha riqueza. Era un poder económico que tenían también a través de las estatuas y a través de esa idolatría a la diosa Diana. Aquí Pablo también predicó en Éfeso,
a multitudes. Recuerden el libro de los Hechos en el capítulo del capítulo 10, de los capítulos, no voy a decir el capítulo exacto porque no recuerdo dónde comienza Pablo, pero Pablo comenzó en Éfeso haciendo un centro de evangelización por más de 3 años. Esto trajo un florecer al cristianismo, pero pero turbó todo aquello, había hecho algo que no les gustaba a los que dirigían la iglesia católica y toda aquella Roma que estaba allí en aquel momento. Em, Fue necesario advertirles porque turbó su caída fue necesaria y esto lo vemos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Pablo no hace alusión a ningún error específico, pero sí el contexto deja ver su preocupación por estas razones. Aparentemente, esta ciudad todavía prevalecía y recurrían a la superstición, como bien decía, a la hechicería y a los poderes astrales que negaban el poder de Dios y el Señor y el señorío de Jesucristo. Así que vemos que esta carta comienza dejándonos ver que hemos sido ya bendecidos por Dios. En el capítulo 1 vamos a estar viendo detenidamente cómo hemos sido bendecidos por Dios y cómo nosotros podemos recibir, afirmar que estamos llenos de sabiduría, la provisión es real y el propósito de Dios está establecido en el libro de Éfeso para la iglesia, como decía ahorita. El libro nos da la revelación del poder y la autoridad como cuerpo de Cristo y a su vez nos muestra quiénes somos en Cristo. Efesios capítulo 1 del 1 al 10, vamos a comenzar leyendo y bajo la unción del Espíritu Santo leemos y que sea esta palabra la que traiga esa fe, la que nos ayude a buscar esa identidad, a reconocer qué parte tan importante somos del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Dice que nos llama santos en el capítulo 1. Todos somos santos. Lamentablemente hay un concepto errado por esta Iglesia Universal donde ha establecido que santos son los que ellos canonizan y los que le llaman San Felipe, San Pedro, San Juan, pero en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, nosotros vemos al apóstol Pablo cómo se dirige a todos nosotros como que somos realmente santos, todos somos santos. En el capítulo 1 se dirige a todos los santos, estamos todos llamados a ser santos porque el santo vive en nosotros. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 1 dice en el verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire qué interesante. A los santos y fieles en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que poseemos al poder del Espíritu Santo, estamos llamados a ser santos, a caminar en una santidad perfecta. Así que comienza esta carta hablando específicamente de la necesidad de esa santidad, de que reconozcamos que somos tan santos como Cristo es santo, porque el Cristo vive en nosotros. Bendito sea el Señor. Y en el verso 2 dice la gracia y la paz. La gracia y la paz. Gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 3, así que esta gracia y esta paz solamente por el Padre y el Hijo no son dadas, es un regalo de Dios. Nos debemos tratar de encontrar, de buscarla en ningún otro. De ninguna otra manera vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa gracia de Dios sobre tu vida si no es por Jesús. En Juan capítulo 14, en el verso 27, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Todo lo que busca fuera del camino de Dios es transitorio. Pero el que
Al que el Hijo de Dios libertare, este será verdaderamente libre. Este podrá permanecer en esa paz, como dice Juan 8:36. Al que el Hijo libertare, este es verdaderamente libre. Así es que vemos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no la podemos buscar en ninguna otra parte que no sea en medio de la oración, de la intimidad con Dios, del conocimiento de la palabra, de la confianza en las promesas del Señor. Esa es la base de la fe. Cuando confiamos plenamente en las promesas del Señor, entonces veremos esa bendición en nuestra vida, como esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos gobierna desde ahora y para siempre. Él no la da como la da el mundo. Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el Señor. En el capítulo 3, en el verso 3, nos habla de las bendiciones espirituales en Cristo. El verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición ya ha sido dada, hermanos míos. Por eso cuando vamos a bendecir a alguien, que Dios te bendiga, no, que Dios te continúe bendiciendo, que Dios te continúe bendiciendo, porque desde el momento en que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ya nuestra bendición ha sido hecha, ya ha sido dada en los cielos. Desde que aceptamos a Jesús como Salvador, ya Él en nosotros, por medio de nosotros, tenemos todo tipo de bendición. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso es que nótese que se refiere en pasado, ya lo dio todo Cristo. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Colosenses: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2 del verso 3, 9 y 10. Él lo hizo todo y Él nos completó con todo. Bendito sea el Señor. Qué lindo es saber que tú estás completo de la gloria de Dios, que tú eres el templo del Espíritu Santo, que Él ahora vive en ti, que Él mora en ti y que opera a través de ti. Lo vamos a ver en el capítulo 3 de Efesios, cómo el Espíritu Santo ha hecho ese depósito que nos puede ayudar a vivir una vida en Cristo llena de la sabiduría y del conocimiento de Él, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él nos ha dado la plenitud de su deidad. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, nosotros todos los que hemos creído, estamos completos en Él. Él nos ha bendecido ya, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Colosenses capítulo 3, verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la meta de Dios para la iglesia, que podamos, este es el propósito divino, la gloria y la autoridad están en nosotros, ya nosotros estamos completos en Él. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, del poder de Dios, como dice el apóstol Pablo. Pablo asegura que en esta unión con Cristo los cristianos ya han alcanzado los beneficios de cada bendición espiritual que le pertenecen y que vienen del reino celestial. En Él fuimos completos, en Él estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Nada nos puede separar de ese poder, a menos que nosotros, los hijos de Dios, seamos los que lo apartamos. A veces pensamos que Dios no está en nosotros, pero somos nosotros los que no estamos en Él, porque Él permanece fiel. Él dice: nunca te abandonaré, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es que Dios siempre está dispuesto, pero nosotros nos alejamos, quizás por traumas, por enfermedades o por pecado también nos podemos alejar, pero Él siempre está ahí. Yo lo veo como un padre buscando a los hijos desde el cielo, porque su ojo recorre la tierra y Él es dueño de la tierra y su plenitud. Así es que yo me imagino al Padre en el cielo mirando toda la tierra y esperando que un hijo le diga: Señor, estoy aquí.
estoy aquí, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo viene porque ya Él te ha bendecido, ya Él te ha sellado, ya tú eres propiedad de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Bendito sea el Señor. En el capítulo 1, todavía en el verso 4 al 6 dice, según nos escogió, fíjese, el 3 hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y en el verso 4, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Para que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Mire, usted no nació por casualidad. Aunque su padre y su madre lo dejaren, el Espíritu Santo permitió que tú nacieras. El Padre Celestial permitió que tú nacieras. El Padre Celestial dice entonces en el Salmo 27, en el verso 10, que no te abandonará. Aunque madre y padre te dejaren, Jehová con todo te recogerá. Él te recoge con tus virtudes y tus defectos, porque Él sabe tu corazón, Él mira tu corazón, porque Él te tenía pensado, Él te tenía en ese plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Había sido escogido para Cristo. Nadie viene a Cristo por casualidad. Nadie viene a esta tierra por un accidente de un padre y una madre. No, 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 mi hermano. Nosotros todos los que estamos en Cristo hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Para este tiempo, bendito sea el Señor. Ahora, Romanos 8 del 29 al 30. Dice Romanos 8 del 29 al 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mire, nos conoció desde antes de nacer, porque también nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos ha predestinado, elegido para que andemos como Jesús anduvo. Este es el primer propósito de Dios para todos los hijos de Dios. Anduvo separado del mundo, aunque dentro del mundo, ¿sí o no? Haciendo una diferencia con nuestro estilo de vida, sobre todas las cosas andando en amor y santidad. Este era el carácter de Cristo, nunca participando en las cosas del mundo, pero sí dando ejemplo, testimonio al mundo de que somos diferentes, que podemos mantener el gozo, andar en santidad para que ellos se conviertan a nosotros y nosotros y no permitir que ellos te contaminen a ti, que no se conviertan, que tú no te conviertas a ellos, como decía la semana pasada en Jeremías 15:19, que no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti, porque tú has sido predestinado, porque tú has sido completado, porque tú has sido bendecido con toda bendición espiritual para caminar como Cristo caminó. Él anduvo separado del mundo, aunque dentro del mundo. Él anduvo sanando a todos, liberando a todos, porque Él estaba lleno del poder de Dios. Así tú y yo hoy estamos llenos del poder de Dios. Recuerda, Él es la cabeza y tú eres el cuerpo. Pero la santidad es el resultado de tener este poder sobrenatural dentro de nosotros. Nadie puede ser santo en su fuerza. Es a través del poder del Espíritu Santo. No así el fundamento de la elección de Dios. La santidad es el resultado de tener este poder sobrenatural dentro de nosotros. Así, el fundamento de la elección de Dios ha sido que nos mantengamos en esa santidad perfecta. Pablo se refería tanto a la santidad impartida por causa de Cristo en nosotros, como a la santificación personal que debemos mostrar en todo tiempo. Nosotros debemos permanecer en una santidad absoluta, y decía que para este año, desde la primera semana que pudimos predicar en este canal, habíamos hablado de un año de ajuste, ¿verdad? Porque Dios anda buscando santidad en tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Debemos estar irreprensibles, pues ya Él nos ha dado ese poder. No se trata de nuestra fuerza, se trata del poder de Él a través de nosotros para mantener esa santidad.
En Primera de Corintios 1 al 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué lindo. En la iglesia, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Todos estamos llamados a mantener esta santidad, a llamarnos santos, a hacer la diferencia donde quiera que nos encontramos. En los versos 2 y 14 corroboran esta elección de Dios que le ha hecho para alabanza y gloria de su nombre. Mira lo que dice del 6 en adelante. Habíamos leído del 4 al 6, pero quiero que leamos del 7 hasta el 12. Dice que hemos sido, leí hasta el 6, sí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús nos ha escogido desde el vientre de la madre, desde antes de la fundación del mundo, para que podamos ser santificados, para que podamos mantener esa gracia, esa santidad perfecta para poder venir delante del Padre y glorificar al Padre, darle gracias al Padre porque nos ha aceptado, nos ha hecho aceptos en el amado, nos ha recibido como su hijo. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice que a todo el que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora Él nos ha escogido desde el vientre de la madre, nos ha predestinado para que nosotros podamos andar en esa santidad perfecta, alabando y glorificando el nombre del Señor, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Perdón, para alabanza de la gloria, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por su gracia. Es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, dándonos a conocer. Mire lo que dice el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En él están escondidos los tesoros de la sabiduría y la inteligencia. Lo vimos anteriormente en el capítulo 2 de Colosenses, verso 3, 8 y 9. Hemos sido sellados, estamos escondidos en Cristo, dice el capítulo 3 de Colosenses. Si tú estás escondido en Cristo, tú tienes toda la sabiduría y toda la inteligencia de Dios, porque en Él estamos escondidos, porque en Él están los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos nosotros estamos ahí en ese nivel. Usted no se menosprecie, usted no se mire como que no tiene talentos, como que no tiene nada, como que no es nada. No, 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 no. Si usted aceptó a Cristo, usted está lleno del poder de Dios. Usted está lleno de la sabiduría, de la inteligencia de Dios. ¿Qué nos falta? El conocimiento de la palabra. ¿Qué nos falta para llegar a ese nivel? Te lo va a dar el libro de Efesios. Recuerda, este es un libro que nos ayuda a identificarnos con el poder de Dios, quienes somos en Cristo. Bendito sea el Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es un placer para Dios bendecirte, es un placer para Dios llenarte de su gracia, de su poder, de su sabiduría, de su inteligencia, porque Él te había escogido. Hablando del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, decía que a todos los que le aceptó, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y en el verso 13 dice que no por voluntad de carne y sangre, no importa de qué madre y de qué padre naciste, ahora tú eres hijo de Dios por su gracia. Ahora tú perteneces a la familia celestial por su gracia, por su misericordia. Mire, qué lindo es el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto que tú y yo llegáramos a esta tierra
pisáramos esta tierra, camináramos en este cuerpo llenos del poder de Dios, llenos de la sabiduría de Dios, para que seamos testigos. Porque dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En su tiempo, en el cumplimiento de su tiempo, Dios une los cielos y la tierra en tu vida. Dios une el propósito que Él te había el que Él se había propuesto en sí mismo desde antes de la fundación del mundo, al escogerte, al pensar en ti, al decir, van a ser fulanito de tal y fulanito de tal van a ser con este don, con este talento, porque ya Él te había planeado, ya Él te había planificado y ahora está reuniendo eso que Él se había propuesto en el cielo, lo hace aquí en la tierra. Por eso Jesucristo cuando ora, el Padre nuestro le dice, hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Entrónate en este lugar, entrónate en mi corazón y que todo ese depósito venga de una vez y que se deposite esa bendición que ya ha sido dada en el mundo espiritual. Bendito sea el Señor de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. Él hace todas las cosas. Tú no estás por casualidad. No, 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 no. En Él asimismo tuvimos herencia. Hay una herencia en Cristo. Hay un poder sobrenatural. Hay algo que lo vas a ver más adelante, que está dentro de ti. Lo único que tenemos es que reconocerlo, que entenderlo, que recibirlo y que vivirlo, hermanos míos, porque ya Él lo ha hecho. En Él asimismo tuvimos herencia y una herencia en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es tu voluntad, ni es la voluntad del Padre, de tu Padre, ni de tu madre. Es la voluntad de Dios en ti y a través de ti. Bendito sea el Señor. Dice el verso 12. El verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Este es tu propósito y el mío. Alabar a Dios en todo tiempo, alábalo en medio de la tribulación, alábalo en medio del gozo, alábalo en medio del momento más sublime que tú tengas, pero alábalo también en el momento más triste, más profundo que tú tengas. En la oscuridad empiezas a alabar y Dios se encarga del resto, porque este es uno de los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Nos ha predestinado, nos ha llevado nos ha preparado para que seamos para alabanza de su gloria. Qué lindo es el Señor. Para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Hermanos míos, usted y yo cuando alabamos hay plenitud de gozo. Cuando alabamos el Espíritu de Dios se mueve alrededor de nosotros. Cuando alabamos preparamos la atmósfera para que su gloria descienda. Y este es el propósito para el cual tú fuiste creado. Para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Está el apóstol Pablo aclarándonos literalmente muy claro que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello habla de una identidad, un sello en una ropa, en un mueble, habla de la identidad, quién lo confeccionó, quién lo preparó, quién lo trajo al mundo. Ese es el sello que tú y yo tenemos, el sello del Espíritu Santo que nos hace un depósito en nuestras vidas. Mira lo que dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras está hablando de un depósito. Es una palabra griega que habla de depósito. Cuando Él nos sella, Él hace un depósito en nuestras vidas.
hasta la redención, porque es una herencia en nosotros, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estamos llenos del poder de Dios. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Hemos sido llenos, hemos sido sellados para que nosotros podamos entender que hemos sido redimidos. Hemos sido primeramente bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hemos sido redimidos, hemos sido lavados por su sangre. Ahora el Padre nos ve a través de su sangre porque ha reunido el propósito del cielo con la tierra. Por eso murió Cristo en esa cruz, para que el hombre pudiera acercarse a través del Espíritu Santo, a través del lavamiento de su sangre, a la presencia de Dios. Tú y yo estamos en un poder sobrenatural, en un depósito que hay en nuestras vidas, esas arras del Espíritu que entraron en tu espíritu cuando aceptaste a Jesús. Hay algo importante que debemos entender en este caso, y es que desde el momento en que aceptas a Jesús, ese sello viene a tu vida. Por eso es que hay muchas personas que cuando, aún conociendo la palabra, aún creyendo en Dios, mejor dicho, creen en Dios, pero no conocen la palabra, por eso no se pueden identificar, por eso nunca han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nunca lo han recibido en su corazón, aunque crean en Él, creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero hay una palabra en el libro de Romanos que dice que tenemos que confesar con nuestra boca, y dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Desde ese momento, el Espíritu Santo se conecta a tu espíritu con ese sello poderoso del Espíritu que nos hace ese depósito. Es cuando das una casa, cuando vas a comprar una casa y tienes que dar un depósito. Entonces ese depósito te da el contrato, te da el pacto para que tú sigas depositando. Esas arras van siendo aumentadas, van creciendo cada vez más en tu espíritu a medida que lees la palabra, a medida que meditas en la palabra, a medida que hablas la palabra, a medida que crees la palabra, a la medida en que sirves a la palabra, a la medida en que decides vivir la palabra, entonces ese depósito, esas arras empiezan a dar el crecimiento, empiezan a dar la identidad, empieza a crecer una fe inquebrantable, porque has puesto toda tu confianza en ese poder sobrenatural que está dentro de ti, que aunque no lo veas, el Espíritu Santo nos da convicción de que somos hijos de Dios, dice la palabra. Así es que tú y yo estamos llenos, estamos bendecidos con toda bendición espiritual para que nosotros podamos llegar a esa identidad y a recibir esa herencia perfecta. Y lo vamos a ver luego del capítulo 15 en adelante, del verso 15 en adelante, en este capítulo 1, en el próximo capítulo. Así es que en la próxima semana vamos a ver esa oración poderosa que el apóstol Pablo hace por los que han creído. Una oración por los que han creído, para que puedan abrir los ojos del entendimiento, para que puedan entender la herencia que tienen en Cristo. Así que vamos a ver esta oración y vamos a ver esa identidad y ese cuerpo de Cristo, cómo lo establece del verso 15 al verso 25. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor.
palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción, nuestra canción. Jesús es nuestra canción. Padre con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía, vivimos en su